Y si los grandes imperios de la historia no se construyeron solo con ejércitos y emperadores, sino con un arma invisible y muchísimo más poderosa, hoy nos metemos de lleno en una idea radical del historiador William H. McNeill, la idea de que el verdadero motor de la historia humana ha sido en gran medida la enfermedad. A ver, olvidemos por un momento las narrativas que ya conocemos, las de grandes conquistas y políticas deliberadas. La pregunta de fondo aquí es, ¿habrá existido una fuerza oculta, algo más profundo, que facilitó el crecimiento de esos primeros centros urbanos sobre todos sus vecinos? Y bueno, aquí la tienen, la sorprendente respuesta de McNeill. No se trataba de espadas ni de estrategia, sino de una ventaja biológica que las poblaciones de las ciudades poseían sin siquiera saberlo. Y ojo, esto es clave. Para McNeill, civilizado no es un juicio de valor, es solo una descripción para referirse a las sociedades con poblaciones urbanas grandes y densas. Bien, vamos a desglosar esto. Para entender esta arma, primero tenemos que ir a un principio biológico fundamental. Todo, absolutamente todo, se reduce a la relación íntima y con frecuencia mortal entre los organismos y los microbios que viven en ellos. Esto es en esencia una carrera armamentista biológica. Los parásitos evolucionan para explotar mejor a sus huéspedes y los huéspedes evolucionan para defenderse mejor. Es un baile evolutivo sin fin, donde ambos se adaptan o desaparecen. Y aquí es donde se ve clarísima la enorme ventaja que tienen los microbios. Mientras que una generación humana tarda décadas, un virus o una bacteria puede pasar por miles de generaciones en ese mismo tiempo. Esto les da una capacidad de adaptación a una velocidad que para nosotros es simplemente inimaginable. Para que esto quede súper claro, tenemos un ejemplo perfecto que ocurrió en Australia. Se introdujo un virus para controlar una plaga de conejos, y en tan solo 3 años el escenario cambió de forma radical. El virus se volvió menos mortal, claro, para no matar a todos sus huéspedes, y los conejos que sobrevivieron desarrollaron más resistencia. Y esto de verdad que ilustra el punto central. Esos 3 años para los conejos, si los traducimos a tiempo generacional humano, equivalen a casi 1 siglo y medio. Ese es el tiempo que podría tomarle a una población humana adaptarse a una nueva enfermedad letal. Una locura. Bueno, ahora vamos a conectar este principio biológico directamente con el curso de la historia. El gran punto de inflexión fue la aparición de las ciudades. O sea, por primera vez en la historia había suficiente gente viviendo junta de forma permanente como para que las enfermedades que se contagien de persona a persona pudieran prosperar. Las ciudades se convirtieron sin querer en laboratorios perfectos para la evolución de nuevos microbios. Para que una enfermedad se mantenga circulando y no desaparezca, necesita un flujo constante de nuevos huéspedes que no tengan defensas. Y esto nos lleva a una pregunta fascinante. ¿Cuánta gente se necesita para que una enfermedad como el sarampión, por ejemplo, nunca se extinga en una población? La respuesta es asombrosa. Alrededor de 400,000 personas. Ese es el umbral crítico. Y es un número que, vaya casualidad, se alcanzó por primera vez en las densas civilizaciones de la antigua Sumerio. La consecuencia de alcanzar esta masa crítica de gente fue monumental. Las enfermedades ya no eran eventos catastróficos que llegaban y se iban, no, se convirtieron en parte de la vida diaria en la ciudad, afectando sobre todo a los niños, que eran los nuevos huéspedes susceptibles que nacían cada año. Y aquí, justo aquí, es donde todas las piezas del rompecabezas encajan. Esta nueva realidad de enfermedades constantes no solo cambió la vida dentro de las ciudades, se convirtió en esa arma biológica de la que hablaba McNeill, un verdadero motor de expansión. El escenario era devastador. Para la gente que vivía en grupos más pequeños y aislados, el primer contacto con estas enfermedades de ciudad era una catástrofe. No era una simple enfermedad infantil, era una plaga que aniquilaba a la población, en especial a los adultos en su mejor momento, paralizando por completo la sociedad y destruyendo su tejido social y espiritual. Para describir esto, McNeill usa una analogía que es tremenda: la digestión cultural. La civilización, como si fuera un organismo gigante, literalmente descomponía y asimilaba las sociedades más pequeñas que encontraba en sus fronteras. El proceso era brutalmente efectivo. Primero, el contacto inicial introducía la enfermedad. Luego, la epidemia que se desataba rompía la cohesión de la comunidad. Los sobrevivientes, desorientados y sin liderazgo, eran fácilmente absorbidos por la civilización, que simplemente se expandía para ocupar el espacio vacío.
Pero ojo, que este modelo de digestión no pasó en todos lados. Hay un contraejemplo fascinante que nos muestra cómo un equilibrio de enfermedades diferente pudo llevar a un resultado social completamente distinto. Nos vamos a la antigua India, cuando la civilización que había surgido en el noroeste intentó expandirse hacia las regiones más húmedas y selváticas, se encontró con una barrera invisible pero formidable. Y es que el punto clave es este: la gente de la selva no estaba para nada indefensa biológicamente. Tenían su propio arsenal de enfermedades tropicales a las que estaban adaptados, pero que eran letales para los forasteros. El resultado fue un punto muerto. Cada grupo era un peligro biológico para el otro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos modelos de expansión totalmente distintos. En gran parte de Eurasia, el contacto terminó en digestión y reemplazo. En la India, en cambio, se produjo un empate que llevó a la separación y a la coexistencia, lo que dio forma a una estructura social única. Y acá es donde McNeill lanza una idea que, la verdad, te deja pensando. ¿Y si el sistema de castas, con todas sus reglas complejas sobre el contacto físico y la pureza, fuera en parte una adaptación social? Una forma de manejar el miedo a la enfermedad, manteniendo a los grupos separados para minimizar el riesgo de contagiarse mutuamente. En resumen, esta perspectiva nos obliga a ver la historia de una manera diferente. Las epidemias dejan de ser eventos trágicos y aleatorios para convertirse en una fuerza fundamental que ha dado forma a la expansión de imperios, a estructuras sociales e incluso a creencias culturales. De hecho, para McNeill esto es tan claro que él mismo decía que, si no consideramos el factor de las enfermedades, la facilidad con la que las civilizaciones absorbieron a sus vecinos simplemente no tiene sentido. Desafía la lógica del comportamiento humano, que normalmente se aferra con uñas y dientes a su propia cultura. Y con esa idea final nos quedamos. ¿Qué otras partes de la historia, desde la caída de Roma hasta la conquista de América, se ven bajo una luz completamente nueva cuando se reconoce a los microbios no como un simple telón de fondo, sino como protagonistas centrales en el gran drama humano?